Continuamos esta interesante conversatorio con el licenciado Melanio Paredes. Melanio, ¿continúa la exposición anterior? Sobre que tú hiciste... Encuentro el Plan Decenal de Educación como una enunciación de 10 grandes políticas, como por ejemplo, propugnar por la calidad y la equidad de la educación en un entorno que propugna por la cohesión social. O sea, grandes declaraciones. Yo llego, me encuentro con esto y digo, esto hay que operacionalizarlo. Y elaboro mi mesoplan. Había un plan de largo plazo, de 10 años. Yo elaboro el plan estratégico de la gestión 2008-2012. Y ese plan, entonces, con los microplanes anuales, los POA, programas operativos anuales, trabajado en base a unas acciones, unos indicadores como resultados esperados y con mecanismos de evaluación, de cumplimiento. Y justamente dentro de ese plan operativo le ponemos el centro a 10 grandes ejes. Y el primer eje de ese plan estratégico era currículum actualizado y aplicado en el aula. En todo lo que ha discurrido de los intentos de reformas educativas en República Dominicana, la mayoría de los planteamientos y de la propuesta se quedaban en los anaqueles, en las bibliotecas. Yo puse de moda en el ministerio que allí lo que estaba vigente era la pirámide invertida, que el centro, que la cúspide no era el ministerio, que la cúspide eran las escuelas, y que ese proceso piramidal de las escuelas, la dirección de distrito, direcciones regionales, direcciones nacionales y el despacho del ministro lo íbamos a invertir. Y yo tuve durante 2 años y medio visitando las escuelas del país, 22 provincias. Y para lo que dicen y repiten que yo no concerté, visitaba las escuelas en el día y en la noche convocábamos a la comunidad educativa abierta, a los partidos políticos, a las iglesias. Y allí en asambleas yo explicaba mi plan estratégico y el propósito de la reforma educativa que estábamos desarrollando. Nada de eso salía. Melanio, Nada de eso salía. Quizá a mí me faltó hacerlo. Una mala comunicación. Estar metido en estos escenarios. Buscando un buen amigos. departamento de comunicación. También lo hubo. Lo que pasa es que andaban detrás de mí, tratando de hacer eso. Y en el 2010 yo convoqué una rueda de prensa para rendir cuenta, como nunca se había hecho. La acepción de Danilo comenzó conmigo. Hacer lo que nunca se había hecho. Y era rendir cuenta sobre la ejecución del currículum, sobre el cumplimiento del horario, sobre los avances en términos de pruebas nacionales. No. En la rueda de prensa comenzaban a preguntar sobre si ya estaban los resultados de la leche última que se dañó, si los maestros iban a recibir el tratamiento en las clínicas privadas, si todo lo colateral. El interés era otro. El negocio educativo, no la empresa pedagógica. Y yo me centré en la empresa pedagógica, cuidándome del negocio educativo, pero no bastó que se le dieran las raciones a la BOA. Melanio, en este programa nosotros hemos sido, diríamos, defensores de la moral de muchísimos PLDistas, de muchísimos funcionarios, y también hemos sido críticos de muchos, y de actitudes de muchos funcionarios del PLD, actitudes que nosotros hemos dicho que incluso casi lo lleva a perder el poder en el 2012, arrogancia, soberbia, etc. Diríamos como buen PLDista, y para ir tal vez con la idea de Terrero, de defender precisamente la ética y la moral de gente como tú, gente que la mayoría del dominicano tal vez todavía cree que se hizo un ascensor, que subía hasta el carro, porque no quería tener contacto con nadie, que salió rico de ahí. ¿Qué hizo y qué tiene que decirle ahora en este programa Melanio Paredes Pérez a ese pueblo que cree que se hizo un ascensor, que cree que Melanio es un altanero y un soberbio como tal vez un buen PLDista al fin? El hecho de que yo estuviera en las escuelas, codeándome con los maestros y maestras, y que estuviera distribuyendo el texto integrado, comencé por Pedernal y Arias Piña, la población conoce a Melanio Paredes. Y la población sabe que yo estoy en un apartamento viviendo el año 2000, tengo 13 años, sin ascensor, subiendo 2 y 3 veces al día, 4 plantas, subiendo y bajando. Una perversidad con un Ministerio de Educación que desde el año 53, que lo construyó el doctor Balaguer siendo ministro de Educación con Bebecito Martínez, jamás
se había tocado. Mientras al lado, al Palacio de Bellas Artes se le invirtieron 2.000 millones de pesos. Sí. Eso no contaba. Yo invertí varios millones de pesos haciendo economía y tuve que durar un año fuera del despacho para poder hacer los arreglos en un edificio que se estaba cayendo a pedazos. Ese edificio tenía una sola entrada y nosotros le hicimos una salida por la parte oeste hacia Bellas Artes, sí, que como un edificio en mármol no teníamos para eso, hicimos un anexo de cristal. Exacto. La edificación y ahí, ahora, si ustedes pueden ver, hay un centro de documentación que no lo existía en el despacho. Sí. Hay una estación para la seguridad que antes estaba al lado del ministro. Yo, en lugar de tener guardia al lado, yo puse asesores pedagógicos y mandé esos guardias a cuidar esa puerta por ese lado. Sin 4%. Sin 4%. Con 1.98% del PIB, del Producto Interno Bruto. Pero reparé e intervine más de 12.000 aulas en 2 años. O sea, que lo que yo invertí en el ministerio, lo que se invirtió ahí, yo puedo decir que el Liceo de Pastor Abajo que hizo el de las Caobas era 3 veces inversión, que fueron donde se inauguraron el año 2009-2010 y el año 2010-2011. De manera que yo tengo la suficiente autoridad y todo el que me conoce sabe que ese no es Melanio Paredes. Quisieron convertirme en un monstruo. Yo, de 2 años y medio, tuve en ese despacho apenas 7 u 8 meses. El resto lo pasé en el SEGMA, tratando de resolver el SEGMA, en una oficina pequeña del director del SEGMA. Ahí tuvo el ministro más de 1 año. Entonces, ¿de dónde sale eso? Pero es la perversidad. No había manera de decir, no había, yo te dije que manejé los recursos de privatización de los puertos. Yo manejé recursos en portuarias, que eso era un estado en ese momento ahí, con todos los recursos que manejaba. Yo estuve en industria y comercio, en el momento que tuvo el más alto precio de barril de petróleo, $147.50, en mayo del 2008. En plena crisis. En plena crisis. Y los precios a que llegó el combustible en ese momento ni se acercan a los de ahora. Pregunten por qué. Pregunten por qué, estando el precio del barril de petróleo a $147, nunca se vendió la gasolina premium, el gasoil premium a los precios que se vende hoy. Y yo manejé intereses ahí. ¿Por qué? ¿No? Eso se lo dejo al periodismo de investigación. Entonces, yo manejé todo. Ahí se expedían certificaciones, los llamados R15, para estaciones de bomba y de gas. En la gestión anterior mía se dieron centenares. En las mías se otorgaron 20 y tantos permisos. ¿En cuántos años? No, en un año. Pero el año anterior se habían otorgado 100 y tantos. El año anterior, después que yo salí, no sé cuántos. Entonces, no tenía sentido que a mí se me imputara por un ascensor cuando yo manejaba, ¿cuántos manejamos? 49.000 millones de pesos. Un ascensor que no está, o sea, en el lugar donde está ese centro de documentación y la estación de seguridad, no hay un ascensor, hay una escalerita angosta por la que yo subía o bajaba cuando no podía hacerlo por la puerta central, y un garaje abajo. Eso es todo lo que hay. Y lo pueden, y yo llevé a los prensa varias veces, vean para que ustedes, pero no sacaban eso, porque hubo una perversa de un diario de los que estaban afectados con las medidas que estaba tomando, que se inventó eso. Y el director de ese periódico subió a la 4ª planta a buscar unas informaciones a la dirección de cultos y tuvo que reconocer que aquello era un chiquero y que yo estaba haciendo bien, remodelando aquella edificación que data de 1953. Pero bueno, esos son gajes. Eso yo lo respondí en un documento, fui al DPCA y porque me acusaron de todo eso, un grado a grado, y fui al DPCA y el DPCA por defensa, no por gracia, porque no querían hacerlo, por la defensa de mis abogados y por los documentos presentados, tuvieron que aceptar el DPCA que ese ascensor no existió nunca. Mi empresa es aquí, Goebbels, mientes, sí, que algo queda. Sí. Yo estoy seguro, porque soy una persona optimista, no me frustro, que vendría la oportunidad en que las cosas salieran a relucir. En algún momento el ministro, que no lo hizo la sucesora, el ministro dirá si hay o no hay ascensor ahí. De boca de él, a lo mejor se lo creen a él, si no me lo creen a mí. Sí, porque volviendo al tema... ¿Debió quien te sustituyó salvar esa situación? Sí, claro. Esa gestión. Bien,
Vamos al próximo segmento.